En una mañana despejada en la vibrante Ciudad de México, Eduardo Velasco, un joven de 28 años y heredero de una de las empresas tecnológicas más grandes del país, caminaba distraídamente por la avenida principal. Su cabello perfectamente peinado y su traje hecho a medida gritaban riqueza y éxito, pero sus ojos revelaban algo más, un vacío que ni las cuentas bancarias llenas ni los autos deportivos podían llenar. Por otro lado, en un acogedor auditorio universitario, Clara Ramírez, una carismática profesora de literatura de 43 años, ajustaba los últimos detalles de su presentación sobre la poesía como refugio del alma. Clara no era de las que se preocupaban demasiado por las apariencias. Su vestido azul marino y su cabello con algunas canas reflejaban una confianza serena, como si la vida misma hubiera sido su mejor aliada. El destino decidió cruzar sus caminos de la manera más casual. Eduardo, buscando escapar de la rutina, se aventuró a entrar al auditorio donde Clara estaba por iniciar su conferencia. No era fanático de la poesía, pero algo en el título de la charla lo intrigó. Se sentó en una de las últimas filas, mezclándose entre estudiantes y adultos mayores que claramente admiraban a la profesora. Cuando Clara empezó a hablar, el tiempo pareció detenerse. Su voz cálida llenó la sala mientras recitaba versos de autores clásicos y compartía sus propias reflexiones. Eduardo, que había entrado por simple curiosidad, se encontró completamente fascinado. No era solo el contenido de lo que decía, sino la pasión con la que lo hacía. En ese momento, sintió que algo en su interior comenzaba a despertar. Al final de la conferencia, mientras los asistentes se acercaban para felicitar a Clara, Eduardo permaneció en su lugar, observándola con una mezcla de admiración y nerviosismo. Algo en su interior le decía que tenía que hablar con ella, aunque no sabía cómo acercarse. Cuando finalmente se animó, la encontró guardando sus cosas en una bolsa de tela desgastada. «Disculpe, profesora Ramírez, ¿tendría un momento?», preguntó, sintiéndose extrañamente vulnerable. Clara lo miró con una sonrisa educada, aunque ligeramente desconcertada. «Claro, ¿en qué puedo ayudarte?» «Soy Eduardo Velasco. Su conferencia fue impresionante. Nunca pensé que la poesía pudiera resonar tanto conmigo. Me gustaría aprender más sobre eso. Si tiene tiempo de enseñarme». Clara levantó una ceja, sorprendida por la intensidad de sus palabras, pero no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo genuino. «Bueno, la poesía siempre tiene algo que enseñarnos, pero no suelo dar clases particulares. ¿Por qué no comienzas leyendo a Neruda y me cuentas qué te parece?» «Lo haré», respondió Eduardo sin titubear, mientras Clara se alejaba con una última mirada curiosa hacia él. Esa noche, Eduardo se encontró leyendo versos de amor con una intensidad que no había sentido en años, sin imaginar que esa pequeña decisión cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Al día siguiente, Eduardo llegó temprano a una cafetería elegante del centro, con un ejemplar de 20 poemas de amor y una canción desesperada bajo el brazo. Había pasado buena parte de la noche leyendo los versos de Neruda y aún no sabía si eran las palabras del poeta o el recuerdo de Clara lo que lo mantenían despierto. Cuando Clara llegó al lugar, llevaba un chal tejido que combinaba perfectamente con su sencilla elegancia. No era común que aceptara invitaciones como esta, especialmente de alguien como Eduardo, cuya presencia en sí misma parecía un pequeño espectáculo. Sin embargo, había algo intrigante en su insistencia, algo que le despertaba una mezcla de curiosidad y precaución. «Veo que tomaste en serio mi sugerencia», dijo Clara, señalando el libro en la mesa mientras se sentaba frente a él. «Por supuesto», respondió Eduardo con una sonrisa nerviosa. «No soy un experto en poesía, pero algunos versos realmente me llegaron, como este.
Señaló una página con entusiasmo y recitó: «Me gusta cuando callas porque estás como ausente». Se detuvo, esperando una reacción. Clara no pudo evitar soltar una ligera risa. Es curioso que elijas ese verso. Muchos lo interpretan como algo romántico, pero también hay quien lo ve como un deseo de control sobre el otro. La poesía, como el amor, tiene muchas lecturas. Eduardo se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que Clara había dicho. Nunca lo había pensado así. Creo que he pasado tanto tiempo buscando respuestas claras que olvidé cómo disfrutar de las preguntas. La conversación fluyó con naturalidad. Clara le habló de sus años como profesora, de cómo la literatura le había ayudado a superar momentos difíciles. Eduardo, por su parte, compartió historias de su infancia, sus logros profesionales y, sorprendentemente, sus inseguridades. «¿Sabes?», dijo Clara después de un rato, «eres diferente de lo que imaginé al verte por primera vez». «¿Eso es bueno o malo?», preguntó Eduardo, intentando ocultar su ansiedad tras una sonrisa juguetona. «Eso depende de ti», respondió Clara con una mirada enigmática. Cuando se despidieron, Eduardo sintió que algo había cambiado en él. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en su siguiente gran negocio, ni en las expectativas de su familia. Estaba pensando en Clara, y en cómo cada palabra suya parecía iluminar rincones de su vida que él ni siquiera sabía que existían. Clara, por su parte, caminó hacia casa con una mezcla de pensamientos. Eduardo era claramente diferente de los hombres con los que solía tratar, pero no podía evitar preguntarse si esa diferencia era suficiente para superar las barreras que los separaban. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte rápidamente a suscribirte al canal y darle like a este video. Es una manera de que sigamos compartiendo más contenido como este. Además, me encantaría saber tu opinión en los comentarios, así que no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte lo que viene. Los días que siguieron estuvieron marcados por un intercambio constante de mensajes entre Eduardo y Clara. No eran textos cargados de romanticismo ni promesas de amor eterno. Más bien, eran discusiones sobre poemas, preguntas espontáneas sobre autores y, de vez en cuando, comentarios sarcásticos que arrancaban sonrisas al otro lado de la pantalla. Clara comenzaba a acostumbrarse a las notificaciones inesperadas de Eduardo y, aunque no lo admitiera, las esperaba con cierta anticipación. Una tarde, Eduardo la sorprendió con una invitación peculiar. ¿Te interesa un tour de librerías antiguas? Conozco una zona en la colonia Roma que tiene algunos lugares escondidos. Clara leyó el mensaje y sonrió. «¿Cómo sabes que me gustan las librerías antiguas?», respondió con curiosidad. «Intuición y un poco de lógica. Eres profesora de literatura, después de todo». «Está bien, pero te advierto que mi paciencia con guías turísticos aficionados es limitada», contestó Clara, con un toque de humor que Eduardo ya empezaba a reconocer como una señal positiva. El sábado, Eduardo llegó puntual al punto de encuentro. Vestía de manera más informal, con una camisa blanca y jeans que, aunque sencillos, parecían diseñados para resaltar su figura atlética. Clara llegó poco después, con una blusa ligera y unos lentes de sol que le daban un aire despreocupado. El primer lugar que visitaron fue una librería diminuta, escondida detrás de un café con terraza. Las paredes estaban cubiertas de estantes hasta el techo, y el aire olía a una mezcla de papel viejo y café recién hecho. Mientras Clara exploraba los títulos, Eduardo la seguía de cerca, fingiendo interés en los libros, pero claramente más enfocado en observarla. «¿Siempre haces eso?», preguntó Clara, sin mirarlo. «¿Hacer qué?». «Actuar como si supieras de poesía para impresionarme». Eduardo se echó a reír, atrapado en el acto. «¿Es tan obvio?». «Solo un poco»,
respondió Clara, finalmente volteando hacia él con una sonrisa divertida. Bueno, lo admito, estoy en un curso intensivo de poesía desde que te conocí. Pero, para ser justo, ha sido más interesante de lo que imaginaba. Pasaron horas explorando diferentes librerías, hablando de autores, leyendo fragmentos en voz alta y compartiendo risas sobre las descripciones exageradas de algunas novelas románticas. Clara, que normalmente prefería estar sola en esos paseos, descubrió que la compañía de Eduardo tenía algo refrescante, como si su entusiasmo juvenil equilibrara su propia perspectiva más medida. Al final del día, Eduardo se detuvo frente a una pequeña vitrina que exhibía una edición especial de 100 años de soledad. «Este libro nunca lo he leído. ¿Crees que me gustaría?», preguntó. Clara lo miró, evaluándolo. «Es un clásico, pero más que leerlo, creo que deberías vivirlo. Eso es un reto. Es una invitación a que dejes de leer poesía solo para impresionarme y empieces a hacerlo por ti mismo». Eduardo asintió, aceptando el desafío. Y aunque no lo dijo en voz alta, sabía que ya había comenzado a cambiar, en parte por la poesía, pero sobre todo por Clara. Esa noche, mientras Clara preparaba una taza de té en su pequeño departamento, no podía evitar repasar mentalmente los momentos del día. La risa de Eduardo, su entusiasmo casi infantil al descubrir libros y esa mirada que parecía atravesarla como si estuviera tratando de descifrar algún misterio. Clara dejó escapar un suspiro, tratando de alejar esos pensamientos. «Es solo un joven curioso», murmuró para sí misma, llevando la taza a la mesa junto a un libro abierto. Sin embargo, no podía ignorar esa pequeña chispa que había sentido cuando Eduardo recitó un verso improvisado, jugando con las palabras como si fueran piezas de un rompecabezas diseñado para impresionarla. Por otro lado, Eduardo estaba en su departamento, rodeado de libros que había comprado en las librerías. La edición especial de 100 años de soledad estaba sobre la mesa, junto a una hoja de papel donde intentaba escribir algo que pudiera enviarle a Clara. Cada vez que intentaba comenzar, se detenía, inseguro de cómo sonar genuino y no excesivo. Al día siguiente, Clara llegó a la universidad más temprano que de costumbre. Mientras organizaba sus notas para la clase, su mente seguía viajando a la conversación con Eduardo. No era común que alguien tan joven mostrara tanto interés, y mucho menos alguien con su posición. Pero, ¿era eso suficiente para ignorar las posibles complicaciones? «Profesora Ramírez», la interrumpió una de sus alumnas, Elena, una joven brillante y observadora. «¿Todo bien? La veo distraída». Clara sonrió con calma. «Estoy bien, Elena. Solo pensando en la clase de hoy. Si necesita ayuda, aquí estoy, aunque tal vez lo que necesita es un café o un buen consejo». Clara rió suavemente, agradeciendo el gesto. Sin embargo, las palabras de Elena resonaron más de lo esperado. ¿Era tan evidente que algo estaba ocupando su mente? Mientras tanto, Eduardo decidió dar un paso audaz. Envió un mensaje a Clara invitándola a una exposición de arte contemporáneo en un museo local. «Sé que es un cambio de ritmo, pero pensé que sería interesante ver algo diferente juntos. Además, prometo no recitar poesía demasiado». Clara tardó más de lo normal en responder, mirando el mensaje como si contuviera un acertijo que debía resolver. Finalmente se escribió: «Está bien, pero no esperes que oculte mi opinión si no me gusta». Cuando llegaron al museo, el ambiente era una mezcla de luces cálidas y sombras dramáticas. Eduardo observaba las piezas con interés genuino, mientras Clara hacía comentarios perspicaces que a menudo lo dejaban sin palabras. «¿Qué opinas de esto?», preguntó Eduardo frente a una instalación de espejos rotos y luces parpadeantes. «Que refleja lo complicado que es vernos a nosotros mismos con claridad»,
respondió Clara. Luego lo miró de reojo, aunque algunos lo tienen más difícil que otros. Eduardo se rió, pero la broma no pudo ocultar el trasfondo de verdad. Clara lo desafiaba de una manera que nadie más lo había hecho antes, y eso lo hacía querer esforzarse más, no solo para impresionarla, sino para entenderla mejor. Clara, por su parte, sintió algo nuevo ese día. La admiración de Eduardo no era solo superficial. Había algo en su forma de mirarla que la hacía cuestionar si tal vez estaba siendo demasiado dura consigo misma y con él. Al salir del museo, Eduardo y Clara caminaron por un parque cercano, donde las luces de las farolas iluminaban suavemente los senderos. El aire fresco de la noche parecía aliviar la tensión de sus pensamientos, permitiéndoles disfrutar del momento sin necesidad de llenar el silencio con palabras. «Hoy aprendí algo nuevo sobre el arte», dijo Eduardo finalmente, rompiendo el silencio. «Ah, ¿sí? ¿Y qué fue?», preguntó Clara con curiosidad. «Que, al igual que la poesía, no siempre tienes que entenderlo completamente para sentir algo. Creo que eso es lo que me pasa contigo, Clara». Clara lo miró, sorprendida por la sinceridad de su confesión. «¿Eso te pasa conmigo? ¿Qué sientes exactamente?». Eduardo dudó un momento, buscando las palabras adecuadas. «Siento que contigo no necesito pretender ser otra persona, y eso es algo que no había experimentado antes». Clara dejó escapar una pequeña risa, aunque su mirada se suavizó. «Eres un hombre joven, Eduardo. Tienes tiempo para encontrar a alguien que encaje en tu mundo sin tantas complicaciones». «¿Y si no quiero a alguien que encaje perfectamente?», respondió él, deteniéndose para mirarla de frente. «¿Y si lo que quiero es exactamente esto, con todas sus complicaciones?». Clara negó con la cabeza, intentando ocultar una mezcla de emociones que la atravesaban. «No es tan simple como parece. Vivimos en mundos distintos, con expectativas diferentes». «Tal vez», dijo Eduardo, con una sonrisa tranquila. «Pero la poesía me enseñó que las mejores historias no son las fáciles, sino las que luchas por escribir». Por primera vez, Clara no tuvo una respuesta inmediata. Había algo en las palabras de Eduardo que la desarmaba, como si cada argumento que ella hubiera construido se desmoronara ante su honestidad. Caminaron un poco más, en silencio. Al llegar a la entrada del parque, Clara se detuvo. «Gracias por hoy. Fue interesante». «Solo interesante», bromeó Eduardo, intentando aligerar el momento. «Interesante y complicado. Supongo que eso es lo que te gusta, ¿no?». «Me gusta todo lo que tenga que ver contigo, Clara, aunque sea complicado». Con un ligero asentimiento, Clara se despidió y se alejó, dejando a Eduardo parado en el sendero. Mientras la veía desaparecer entre las luces del parque, Eduardo sintió que, aunque aún había un largo camino por recorrer, había logrado dar un paso más cerca de lo que realmente quería. Esa noche, Clara se recostó en su cama, incapaz de conciliar el sueño. Sus pensamientos giraban en torno a Eduardo, a sus palabras y a la forma en que la hacía sentirse viva y, al mismo tiempo, asustada. ¿Sería posible que él realmente comprendiera las implicaciones de lo que estaba pidiendo? Por su parte, Eduardo, desde la terraza de su departamento, miraba las luces de la ciudad y se sentía más seguro que nunca. Clara era la persona que quería en su vida, y estaba dispuesto a desafiar cualquier obstáculo para demostrarlo. Un par de días después, mientras Clara organizaba los materiales para su próxima clase, recibió un correo inesperado. Era una invitación a un evento benéfico organizado por una de las fundaciones más prestigiosas de la ciudad. Lo curioso no era la invitación en sí, sino el remitente, Eduardo Velasco. El mensaje era directo, pero con un toque juguetón.
Sé que no es una librería ni un museo, pero creo que disfrutarías de la compañía. Además, hay poesía en la elegancia, ¿no crees? Clara sonrió, preguntándose qué tan lejos estaba dispuesto a llegar este hombre para impresionarla. Después de algunos minutos de indecisión, respondió con un simple «iré, pero solo por curiosidad». Cuando llegó la noche del evento, Clara optó por un vestido negro sencillo pero elegante, complementado con un par de pendientes que le habían regalado sus alumnos hace años. Al llegar al salón, decorado con luces cálidas y mesas llenas de flores blancas, se sintió un poco fuera de lugar. No era parte de ese mundo de lujos y apariencias, pero se recordó a sí misma que estaba allí como una observadora, no como participante. Eduardo la vio desde el otro lado de la sala. Vestía un traje negro impecable, pero lo que más destacaba era su sonrisa al verla. Caminó hacia ella con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que quería. «Clara, estás hermosa. Gracias por venir. Espero que no hayas hecho esto solo para convencerme de algo», respondió ella, medio en broma. «Lo hice para mostrarte una parte de mi vida. Quiero que me conozcas, no solo en los parques o museos, sino también aquí, donde todo parece perfecto, pero no siempre lo es». Mientras caminaban por el salón, Eduardo le presentó a varios colegas y amigos. Algunos la miraban con curiosidad, otros con una ligera sorpresa, como si intentaran descifrar qué tenía esa mujer que había capturado la atención del joven empresario. En un momento de la noche, mientras Eduardo estaba en el escenario dando un discurso sobre la importancia de la educación, Clara se encontró observándolo con detenimiento. Había algo en su pasión al hablar que la conmovía. Por un instante, olvidó las diferencias de edad, de mundos, y simplemente vio a un hombre comprometido con sus ideales. Cuando el discurso terminó, Eduardo bajó del escenario y se acercó a Clara, quien lo esperaba junto a una mesa. «¿Qué te pareció? ¿Te aburrí mucho?» «No te voy a mentir, esperaba algo más técnico y aburrido, pero tengo que admitir que lo hiciste bien», respondió con una sonrisa. «Eso es un gran cumplido viniendo de ti». La noche transcurrió tranquila, pero justo cuando Clara empezaba a sentirse más relajada, una mujer de mirada penetrante se acercó a ellos. «Eduardo, querido, ¿no me vas a presentar a tu invitada?» «Clara, esta es Mariana, una amiga de la familia. Mariana, Clara es una persona muy especial para mí». Mariana evaluó a Clara con una mirada rápida y cortante. «Encantada, Clara. Eduardo no suele traer invitadas a estos eventos. Debes de ser alguien muy importante». Aunque el comentario fue dicho con una sonrisa, Clara sintió el peso de la insinuación. Después de unos minutos de conversación educada, Mariana se retiró, pero la incomodidad quedó flotando en el aire. «¿Estás bien?», preguntó Eduardo, notando el cambio en la expresión de Clara. «Sí, solo que no estoy segura de encajar en este mundo tuyo, Eduardo». «Eso es lo que me gusta de ti, Clara. No encajas, pero haces que todo lo demás tenga sentido». Clara sonrió débilmente, pero en el fondo sabía que las palabras de Mariana resonarían en su mente por mucho tiempo. Al día siguiente del evento, Clara decidió tomar un día libre en la universidad. Necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. Aunque Eduardo había hecho todo lo posible por integrarla en su mundo, la presencia de Mariana y las miradas inquisitivas de los demás asistentes habían reavivado sus dudas. Se refugió en una pequeña cafetería cerca de su casa, con un libro en la mano, pero no logró concentrarse. Cada vez que pasaba una página, las palabras de Mariana volvían a su mente. «Eduardo no suele traer invitadas a estos eventos. Debes de ser alguien muy importante».
No podía evitar preguntarse si realmente era posible construir algo genuino entre dos personas que venían de universos tan distintos. Mientras tanto, Eduardo estaba sentado en su oficina, pero su mente no estaba en los números ni en las reuniones. Desde que había visto a Clara marcharse la noche anterior, sentía que algo había cambiado. Aunque ella había intentado disimularlo, Eduardo podía leer la duda en sus ojos. Decidido a no dejar que sus inseguridades crearan una barrera entre ellos, Eduardo tomó su teléfono y le envió un mensaje. «¿Café esta tarde? Prometo que esta vez será en un lugar sin vestidos largos ni discursos». Clara miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. «De acuerdo, pero no te prometo quedarme mucho tiempo». Horas después, se encontraron en un pequeño café escondido entre las calles de Coyoacán. Era un lugar cálido y acogedor, con muebles antiguos y una pared llena de libros para tomar prestados. Clara llegó primero, tomando una mesa junto a la ventana. Cuando Eduardo llegó, llevaba un libro en la mano. «¿Te pareció justo devolverme la invitación a una librería disfrazada de cafetería?», dijo Eduardo, dejando el libro sobre la mesa. «No fue mi intención, pero admito que este lugar es más mi estilo que un salón lleno de luces y gente demasiado elegante. Clara, sé que anoche no fue fácil para ti. Mariana no tuvo derecho a decir lo que dijo, y lo siento si te hizo sentir incómoda». «Eduardo, no fue solo Mariana, fue todo. A veces siento que, por mucho que intentes hacerme parte de tu vida, siempre seré alguien que no encaja del todo». Eduardo suspiró y tomó su mano sobre la mesa. «Si algo aprendí en este tiempo contigo, es que lo que importa no es encajar, es ser auténtico, y tú haces que todo valga la pena, Clara. Lo demás no me importa». Clara lo miró en silencio, dejando que sus palabras se asentaran en su mente. Aunque no quería admitirlo, había algo reconfortante en su determinación. «Eres terco, Eduardo, y eso es tanto tu mejor virtud como tu peor defecto. Lo tomaré como un cumplido». Pasaron el resto de la tarde conversando, perdiéndose en temas que iban desde la literatura hasta las películas que ambos amaban. Por un momento, Clara dejó de preocuparse por las diferencias entre ellos y simplemente disfrutó de la hora. Pero, en el fondo, sabía que ese ahora no duraría para siempre y que tarde o temprano tendrían que enfrentarse a los obstáculos que aún los separaban. En los días siguientes, Eduardo no perdió el tiempo. Sabía que no bastaba con palabras bonitas para convencer a Clara de que su relación podía funcionar. Quería demostrarle que estaba dispuesto a enfrentar las barreras, incluso aquellas que ella temía más. Su primer paso fue organizar una reunión con su familia. Aunque la relación entre ellos siempre había sido complicada, Eduardo sabía que su aprobación, o al menos su neutralidad, sería crucial para que Clara sintiera que había un lugar para ella en su mundo. Clara no tenía idea de los planes de Eduardo. Por su parte, intentaba mantener su rutina normal, aunque su mente seguía volviendo una y otra vez a las conversaciones que habían tenido. Sabía que Eduardo era sincero, pero las dudas seguían siendo una sombra persistente. Una tarde, mientras Clara revisaba trabajos de sus alumnos en casa, recibió un mensaje inesperado de Eduardo. «Cena familiar este viernes. Me gustaría que vinieras conmigo. No tienes que decidir ahora, pero quiero que lo pienses». Clara dejó el teléfono a un lado, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. La idea de enfrentarse a la familia de Eduardo la llenaba de ansiedad. ¿Cómo iba a manejar las miradas inquisitivas, las posibles preguntas incómodas? Cuando finalmente respondió, lo hizo con cautela. «Eduardo, no sé si es una buena idea. No quiero que las cosas se compliquen más de lo que ya son».
Eduardo respondió casi de inmediato. Clara, no estoy pidiendo que lo hagas por ellos. Te estoy pidiendo que lo hagas por nosotros. El viernes llegó más rápido de lo que Clara esperaba. Después de mucho deliberar, decidió aceptar la invitación, aunque no sin un nudo en el estómago. Eduardo la recogió en su auto, notando su nerviosismo. ¿Estás segura de esto?, preguntó mientras conducían. No, pero aquí estoy. Supongo que eso dice algo. Cuando llegaron a la casa de los Velasco, Clara se encontró en un ambiente que parecía sacado de una revista de diseño. Los techos altos, las lámparas de cristal y los muebles de lujo contrastaban drásticamente con su vida sencilla. La cena comenzó con una tensión palpable. Aunque Eduardo intentaba suavizar el ambiente con anécdotas y bromas, su madre, Victoria, y su hermana, Ana, no ocultaban su sorpresa al ver a Clara. «Eduardo nos ha hablado mucho de ti, Clara», dijo Victoria, con un tono que parecía amable, pero llevaba una pizca de escepticismo, aunque admito que no esperaba que fueras tan diferente. Clara mantuvo la compostura, respondiendo con una sonrisa tranquila. «Bueno, la diferencia a veces es lo que hace la vida interesante, ¿no cree?». Eduardo observó a Clara con admiración mientras ella manejaba cada comentario con elegancia. Sin embargo, cuando la cena estaba por terminar, Ana lanzó una pregunta que dejó a todos en silencio. «Clara, ¿no crees que es un poco injusto para Eduardo estar con alguien que no comparte su estilo de vida? Quiero decir, parece que vienes de mundos tan diferentes». Antes de que Clara pudiera responder, Eduardo intervino. «Ana, lo injusto sería no seguir lo que uno siente solo por cumplir con expectativas superficiales. Clara y yo podemos tener diferencias, pero eso no significa que no podamos construir algo juntos». El silencio que siguió fue pesado, pero Eduardo no apartó la mirada de su hermana hasta que ella finalmente desvió la suya. Clara, por su parte, sintió un calor en el pecho, mezcla de alivio y gratitud. Esa noche, mientras regresaban en el auto, Clara rompió el silencio. «Gracias por defenderme, Eduardo, pero todavía no sé si esto realmente puede funcionar». «Yo lo sé», respondió él con convicción. «Y voy a seguir probándotelo, Clara, una vez y otra vez, hasta que tú también lo creas». La semana siguiente, Clara se encontraba en su escritorio revisando trabajos de sus alumnos cuando recibió una llamada inesperada de Victoria Velasco, la madre de Eduardo. Al principio pensó en no contestar, pero su curiosidad ganó. «Clara, buenos días, soy Victoria, la madre de Eduardo. Espero no interrumpir». «Buenos días, señora Velasco. No esperaba su llamada. ¿En qué puedo ayudarla?». Clara intentó mantener un tono educado, aunque no podía ocultar su desconcierto. «Quisiera invitarla a tomar un té en mi casa. Me gustaría conocerla mejor, lejos del caos familiar. Sé que anoche fue un poco intenso». Clara dudó, preguntándose si aquello era una trampa disfrazada de cortesía. Sin embargo, accedió, pensando que tal vez esta era una oportunidad para enfrentar sus propias dudas sobre Eduardo y su entorno. Esa tarde llegó a la residencia Velasco una vez más. Victoria la recibió en un salón más íntimo, alejado del lujo ostentoso del comedor principal. La mesa estaba decorada con tazas elegantes y una bandeja de pasteles cuidadosamente seleccionados. «Clara, gracias por venir. Sé que anoche no fue fácil para ti y quería disculparme si mi familia fue demasiado directa». «No se preocupe, señora Velasco. Entiendo que las familias tienen dinámicas particulares. Además, Eduardo siempre ha sido honesto conmigo sobre las diferencias entre nuestras vidas». Victoria tomó un sorbo de su té antes de responder. «Eduardo es un buen hombre, pero también es impulsivo. Siempre ha seguido su corazón, lo cual es admirable, pero en ocasiones puede llevarlo a caminos complicados». Clara sonrió, aunque sintió el peso de las palabras de Victoria.
Eduardo es una persona increíble, pero también entiendo sus preocupaciones. No pretendo ser una carga en su vida. No lo digo por ti, Clara. De hecho, admiro tu fortaleza y lo bien que manejaste la situación anoche. Solo quiero asegurarme de que ambos sean conscientes de lo que están enfrentando. Este mundo puede ser implacable. La conversación continuó, moviéndose entre temas más ligeros como libros y viajes. Victoria, aunque reservada, mostró un lado más cálido, y Clara comenzó a entender de dónde provenía la complejidad de Eduardo. Cuando la reunión terminó, Victoria la acompañó hasta la puerta. Clara, no puedo prometer que todo será fácil para ustedes, pero si algo he aprendido de mi hijo es que cuando él quiere algo, lucha por ello. Espero que tú también lo hagas. Esa noche, Clara reflexionó sobre las palabras de Victoria. Por primera vez, sintió que tal vez no estaba completamente sola en este camino. Por su parte, Eduardo, que no sabía nada del encuentro entre Clara y su madre, la llamó más tarde para invitarla a una nueva exposición en la ciudad. ¿Lista para otra aventura cultural?, preguntó con su entusiasmo habitual. Eduardo, antes de que digas más, quiero que sepas que vi a tu madre hoy. Me invitó a tomar té. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Eduardo respondiera. ¿Y cómo fue? Interesante. Creo que quería asegurarse de que no voy a huir en la primera oportunidad. ¿Y vas a huir? No lo sé, Eduardo, pero por ahora sigo aquí. La respuesta de Clara fue suficiente para que Eduardo sonriera, sintiendo que, aunque fuera un pequeño paso, era uno en la dirección correcta. El encuentro entre Clara y Victoria dejó a Eduardo con más preguntas que respuestas. Aunque se alegraba de que su madre hubiera tomado la iniciativa de conocer mejor a Clara, no podía evitar preguntarse qué tan bien había ido realmente. Al día siguiente, decidió llevar a Clara a un lugar que significaba mucho para él, esperando mostrarle otra faceta de su vida. ¿A dónde me llevas esta vez?, preguntó Clara mientras subía al auto. Es una sorpresa, pero no te preocupes, no es una galería de arte ni una cena elegante. Prometo que te gustará. Eduardo condujo hacia las afueras de la ciudad hasta llegar a un pequeño terreno rodeado de árboles. En el centro había una casa sencilla pero acogedora, con un jardín lleno de flores. Clara lo miró con curiosidad, preguntándose cuál era el significado de ese lugar. Esta era la casa de mis abuelos. Pasé muchos veranos aquí cuando era niño. Siempre que la vida en la ciudad se volvía demasiado, mi madre nos traía aquí para desconectar. Clara sonrió mientras miraba a su alrededor. Había algo tranquilizador en la serenidad del lugar, como si los árboles mismos guardaran secretos de tiempos más simples. Es hermoso, Eduardo, pero ¿por qué me trajiste aquí? Eduardo se detuvo frente a una banca en el jardín y señaló para que Clara se sentara junto a él. Quería que vieras este lado de mí. En la ciudad todo es lujo y expectativas, pero aquí puedo ser yo mismo. Quiero que entiendas que no todo en mi vida es tan complicado como parece. Clara lo observó en silencio, notando un lado de Eduardo que rara vez mostraba. Un hombre que buscaba algo más allá del éxito y la riqueza. Gracias por compartir esto conmigo. Ahora entiendo un poco más por qué eres como eres. Mientras caminaban por el jardín, Eduardo recogió una pequeña flor y se la ofreció a Clara. No es un gesto tan grandioso como las cenas y eventos, pero creo que esto es más significativo. Clara tomó la flor, riendo suavemente. Definitivamente tiene más encanto. Pasaron horas explorando el lugar, compartiendo recuerdos y risas. Clara comenzó a sentir que, tal vez, Eduardo realmente podía ofrecerle algo más que promesas vacías. Sin embargo, en su mente, aún persistía la pregunta de cuánto tiempo podría durar esa tranquilidad antes de que las complicaciones de sus mundos los alcanzaran nuevamente.
Al regresar a la ciudad, Eduardo estacionó frente al edificio de Clara. Antes de que bajara, tomó su mano. Clara, sé que todavía tienes dudas, y entiendo por qué. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa, incluso tus miedos, porque vales la pena. Clara lo miró, sintiendo una mezcla de emociones. Quería creer en sus palabras, pero sabía que el camino no sería fácil. Eduardo, aprecio lo que haces, más de lo que puedo expresar, pero también necesito tiempo para aclarar lo que realmente quiero. Te daré todo el tiempo que necesites, Clara. No voy a ninguna parte. Mientras Clara subía las escaleras hacia su departamento, sintió una ligera esperanza, aunque aún acompañada de una incertidumbre constante. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, el amor era una posibilidad real, incluso con todas las complicaciones. Una semana después, mientras Clara comenzaba a sentirse más cómoda con la idea de dejarse llevar por lo que estaba construyendo con Eduardo, un conflicto inesperado tocó a su puerta, literalmente. Estaba en su departamento organizando unos libros cuando alguien llamó. Al abrir, se encontró con Mariana, la mujer que había hecho aquel comentario incisivo durante la cena familiar. Clara parpadeó sorprendida, sin saber cómo reaccionar. ¿Podemos hablar?, preguntó Mariana, con un tono que era difícil de leer. Clara dudó un momento antes de dar un paso al lado y dejarla pasar. Mariana entró al modesto departamento, observándolo todo con una mirada que Clara no pudo interpretar del todo. Finalmente, se sentó en el pequeño sofá y miró a Clara directamente. No suelo hacer esto, pero creo que es necesario ser honesta. Eduardo es como un hermano menor para mí, y aunque respeto sus decisiones, no puedo evitar preocuparme por él. Clara cruzó los brazos, manteniendo la compostura. ¿Preocuparte por qué, exactamente? Por lo que esta relación podría significar para él. Clara, eres una mujer inteligente. Debes saber que, aunque Eduardo pueda ser persistente y decidido, hay muchas personas en su vida que nunca aceptarán esta relación. Y esas personas tienen poder para complicar las cosas, tanto para él como para ti. Clara sintió una mezcla de enojo y frustración, pero mantuvo la calma. Mariana, aprecio tu preocupación, pero creo que Eduardo es lo suficientemente adulto para tomar sus propias decisiones. Y yo también. Tal vez. ¿Pero has considerado lo que pasará cuando la presión aumente? Cuando todos los ojos estén sobre ustedes, juzgando cada paso que den. Clara tomó aire profundamente. Mariana, entiendo tus intenciones, pero no creo que sea justo para ninguno de nosotros que pongas tus miedos en nuestro camino. Si Eduardo y yo enfrentamos problemas, serán nuestros problemas, no los tuyos ni los de nadie más. Mariana la miró por un largo momento antes de levantarse. Solo quería que supieras a lo que te enfrentas. Espero que estés preparada. Cuando Mariana se fue, Clara cerró la puerta y se apoyó contra ella, sintiendo cómo una oleada de emociones la invadía. Aunque sabía que Mariana no tenía derecho a intervenir, sus palabras tocaron un punto sensible. ¿Estaba realmente preparada para lo que significaba estar con Eduardo? Más tarde esa noche, Eduardo la llamó. Clara, aún alterada, decidió no mencionarle la visita. En cambio, aceptó su invitación para salir a cenar al día siguiente, buscando despejar su mente y encontrar claridad. Durante la cena, Eduardo notó que Clara estaba más callada de lo normal. ¿Todo bien? Pareces distraída. Clara forzó una sonrisa. Solo he tenido un día largo, pero estoy aquí contigo. Eso es lo que importa, ¿no? Eduardo tomó su mano sobre la mesa. Clara, si hay algo que te preocupa, quiero que me lo digas. No quiero que cargues con todo tú sola.
Por un momento, Clara consideró contarle sobre Mariana, pero decidió posponerlo. «Estoy bien, Eduardo. Solo necesito un poco de tiempo para procesar todo». Mientras regresaban a casa, Eduardo no pudo quitarse de la mente la sensación de que algo no estaba bien. Sabía que Clara era fuerte, pero también sabía que no podía enfrentar todo sola. Esa noche decidió que, fuera lo que fuera, haría lo que estuviera en su poder para proteger lo que estaban construyendo. Eduardo no tardó en darse cuenta de que algo perturbaba a Clara. Aunque ella intentaba disimularlo con sonrisas y comentarios evasivos, él conocía demasiado bien sus gestos como para no notar la sombra de preocupación en su mirada. Finalmente, decidió enfrentarlo directamente. Una tarde, mientras tomaban café en un lugar tranquilo, Eduardo rompió el silencio. «Clara, sé que hay algo que no me estás diciendo. Si queremos que esto funcione, necesitamos ser honestos el uno con el otro». Clara suspiró, dejando la taza sobre la mesa. «Eduardo, no quiero que esto se convierta en más drama del que ya hemos tenido. Pero está bien, te lo diré. Mariana vino a verme hace unos días». Eduardo frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué quería? Quería advertirme sobre los problemas que enfrentaríamos si seguimos juntos. Me dijo que algunas personas nunca aceptarían nuestra relación y que eso podría complicar tu vida y la mía. La expresión de Eduardo se endureció. «No puedo creer que haya hecho algo así. Clara, Mariana no tiene ningún derecho a interferir en nuestra relación. Lo resolveré». «Eduardo, no quiero que esto se convierta en un enfrentamiento. Solo quiero que entendamos lo que estamos enfrentando y decidamos juntos si vale la pena». Eduardo tomó su mano y la sostuvo con firmeza. «Clara, no hay nada que valga más la pena que esto. Y si Mariana o cualquier otra persona cree que puede separarnos, tendrá que enfrentarse a mí». Esa misma noche, Eduardo decidió visitar a Mariana. La encontró en un elegante restaurante, donde ella lo saludó con una sonrisa que desapareció rápidamente al notar la seriedad en su rostro. «Eduardo, esto es inesperado. ¿Qué pasa?» «Mariana, necesito que dejes de meterte en mi relación con Clara. Sé que fuiste a verla y no pienso tolerarlo». Mariana suspiró, intentando mantener la calma. «Solo estaba tratando de protegerte. Ella es una buena mujer, pero ustedes vienen de mundos diferentes y no quiero verte sufrir cuando las cosas se compliquen». «¿Protegerme? Mariana, yo no necesito protección de alguien que ni siquiera entiende lo que siento. Clara me hace feliz, y eso es lo único que importa. Si realmente te importo, dejarás de interferir». Mariana lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación. «Si eso es lo que quieres, Eduardo, lo respetaré. Pero recuerda que te lo advertí». Cuando Eduardo volvió a casa, sintió una mezcla de alivio y frustración. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba más decidido que nunca a demostrar que su amor por Clara podía superar cualquier obstáculo. El día después del enfrentamiento con Mariana, Eduardo decidió compartir todo con Clara. La buscó en la universidad al final de su jornada, llevándola a un pequeño parque cercano donde pudieran hablar con tranquilidad. Clara, al verlo tan determinado, supo que algo importante había sucedido. «Clara, hablé con Mariana anoche», comenzó Eduardo sin rodeos. «Le dejé claro que nuestra relación no es algo con lo que ella pueda interferir. Le pedí que se mantuviera al margen». Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «No tenías que hacerlo, Eduardo. No quiero que sientas que estás luchando contra todos por mi culpa. Clara, no lo hago por obligación. Lo hago porque te amo y porque creo en esto, pero sé que no basta con que yo lo sienta. Quiero saber cómo te sientes tú». Clara guardó silencio por un momento, mirando las hojas caer de los árboles alrededor. Finalmente, habló, su voz suave pero firme. «Eduardo,
Nunca había conocido a alguien tan persistente como tú, y aunque todavía tengo dudas, no puedo negar lo que siento cuando estoy contigo. Pero esto no se trata solo de amor. También se trata de cómo enfrentamos el mundo juntos. Entonces enfrentémoslo, respondió Eduardo, acercándose a ella. No prometo que será fácil, pero estoy dispuesto a luchar por nosotros. Clara asintió lentamente, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Eduardo, si vamos a hacer esto, necesito saber que estás preparado para lo que venga. No puedo hacerlo sola. Clara, nunca tendrás que hacerlo sola. En ese momento, mientras Eduardo tomaba su mano con una calidez reconfortante, Clara sintió que algo dentro de ella cambiaba. A pesar de las dudas y los miedos, una pequeña chispa de esperanza comenzó a crecer. Sin embargo, justo cuando parecía que habían encontrado un punto de conexión, un nuevo desafío apareció inesperadamente. Esa noche, Eduardo recibió una llamada de su socio en la empresa, quien le informó que uno de los inversionistas principales había expresado preocupación por su relación con Clara. Aunque no lo dijeron explícitamente, Eduardo entendió que su vida personal comenzaba a afectar su imagen profesional. Al día siguiente, Eduardo compartió la noticia con Clara. Quiero que sepas lo que está pasando. Parece que mi relación contigo no es solo un tema para mi familia, sino también para algunas personas en la empresa. Clara lo miró con seriedad. Eduardo, no quiero ser una carga para ti. Si esto está afectando tu trabajo, tal vez deberíamos reconsiderar las cosas. Clara, esto no es negociable para mí. Si quieren cuestionar mis decisiones personales, tendrán que enfrentarme. No voy a permitir que nos separen. Aunque las palabras de Eduardo eran firmes, Clara sabía que la situación no sería fácil. Por primera vez, entendió completamente el alcance de las complicaciones que enfrentarían, y aunque su determinación crecía, también lo hacía el peso de sus miedos. La noticia sobre los inversionistas preocupados comenzó a circular entre los empleados de la empresa de Eduardo, creando un ambiente tenso. Aunque él intentaba mantener la calma y mostrarse firme, no podía ignorar las miradas y susurros que ahora lo seguían en cada reunión. Clara, por su parte, decidió que era momento de actuar. Después de reflexionar durante días, entendió que no podía quedarse al margen mientras Eduardo enfrentaba tanto por ellos. Una tarde, se presentó inesperadamente en las oficinas de Eduardo, sorprendiendo tanto a él como a sus empleados. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó Eduardo al verla entrar a su oficina. «Necesitamos hablar, y quiero hacerlo aquí porque esto también es parte de lo que enfrentamos». Eduardo cerró la puerta, intrigado. «Está bien, te escucho». Clara tomó un respiro profundo antes de comenzar. «Eduardo, sé cuánto te importa esta empresa y sé que estoy complicando las cosas, pero no puedo quedarme quieta mientras tú luchas solo. Quiero que sepas que estoy dispuesta a enfrentar esto contigo, incluso si significa tener que hablar con esas personas que están cuestionando tu vida personal». Eduardo la miró sorprendido, pero también conmovido por su determinación. «Clara, no tienes que exponerte a eso. Este es mi problema, no el tuyo». «No, Eduardo, es nuestro problema. Si vamos a construir algo juntos, eso significa enfrentar todo, no solo lo bueno. Además, quiero que esas personas sepan quién soy, no la versión distorsionada que han inventado en sus cabezas». Esa misma tarde, Clara se reunió con los socios principales de la empresa durante un evento que Eduardo había planeado evitar. En lugar de quedarse en un segundo plano, Clara se presentó con confianza y comenzó a interactuar con los asistentes, dejando claro que no era solo una espectadora en la vida de Eduardo. Mientras hablaba con uno de los inversionistas clave, compartió sus ideas sobre literatura y cómo éstas podían aplicarse al liderazgo y la comunicación en un entorno empresarial.
Al principio, el hombre pareció escéptico, pero al final de la conversación, Clara logró captar su interés, desarmando muchas de las ideas preconcebidas que había sobre ella. Eduardo, que observaba desde lejos, no pudo evitar sentirse orgulloso. Aunque no había sido su idea exponerla a esa situación, ver a Clara enfrentarse a los desafíos con tanta gracia y fortaleza le confirmó que juntos podían superar cualquier cosa. Esa noche, mientras regresaban a casa, Clara rompió el silencio. Sé que esto no resuelve todo, pero creo que dimos un paso importante. Ahora depende de nosotros seguir demostrando que no somos un problema, sino una fuerza. Eduardo tomó su mano con una sonrisa. Clara, eres mucho más valiente de lo que pensé, y si eso no les convence, entonces no sé qué lo hará. Ambos rieron suavemente, sintiendo que, aunque el camino seguía siendo incierto, habían ganado una pequeña pero significativa victoria. Los días siguientes al evento empresarial trajeron un cambio en la dinámica entre Clara y Eduardo. Ambos comenzaron a trabajar juntos, no solo en la relación, sino en cómo enfrentar los desafíos que venían con ella. Sin embargo, aún quedaba una conversación pendiente, una que Clara sabía que debía tener con Victoria Velasco. Clara decidió que, si quería demostrar su compromiso, también debía enfrentar a la madre de Eduardo directamente, pero desde un lugar de respeto y honestidad. Con eso en mente, una tarde pidió encontrarse con Victoria en el mismo salón acogedor donde habían tomado té anteriormente. Victoria la recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. «Clara, no esperaba verte por aquí. ¿Todo bien?» «Señora Velasco, vine porque creo que es importante que hablemos con claridad. Quiero que sepa que estoy completamente comprometida con Eduardo. Pero también entiendo que esta situación no ha sido fácil para usted». Victoria tomó un sorbo de té antes de responder. «Clara, no te voy a mentir. Cuando Eduardo me habló de ti por primera vez, pensé que era solo una fase, una forma de rebelarse contra nuestras expectativas. Pero ahora veo que hay algo más profundo». Clara mantuvo su mirada firme, pero con suavidad. «Sé que no soy lo que esperaba para su hijo, y honestamente, tampoco esperaba estar aquí. Pero Eduardo es alguien que vale la pena, y haré lo que esté en mis manos para construir algo sólido con él». Victoria dejó la taza sobre la mesa, observando a Clara con atención. «Tienes razón, no eres lo que esperaba, pero también veo que eres una mujer fuerte y decidida, y eso es algo que respeto. Lo único que quiero es que ambos sean felices, pero espero que entiendas que siempre protegeré a mi hijo». Clara asintió, sintiendo que, aunque no había una aceptación completa, había logrado establecer un terreno común. «Y yo siempre lo apoyaré, señora Velasco. Espero que podamos encontrar un camino para hacerlo juntos». Mientras Eduardo esperaba a Clara fuera de la casa, no podía evitar sentirse ansioso. Cuando la vio salir, se apresuró a preguntarle cómo había ido. «Fue interesante», dijo Clara con una sonrisa ligera. «Creo que su madre no me va a invitar a las reuniones familiares todos los domingos, pero al menos ya no siente que soy una amenaza». Eduardo soltó una risa aliviada. «Eso es un gran avance. Estoy orgulloso de ti, Clara, por enfrentar todo esto conmigo». Esa noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante, Eduardo sacó un pequeño sobre de su bolsillo y lo deslizó hacia Clara. «¿Qué es esto?», preguntó ella, levantando una ceja. «Ábrelo». Clara lo hizo y encontró 2 boletos de avión para una escapada de fin de semana a un destino tranquilo en el campo. «Pensé que podríamos tomarnos un descanso de todo esto, solo tú y yo. Lo merecemos». Clara sonrió, sintiendo una mezcla de emoción y alivio. «Creo que es la mejor idea que has tenido en mucho tiempo». Mientras brindaban por ese nuevo comienzo, ambos sintieron que,
aunque aún había mucho por recorrer. Estaban más cerca que nunca de construir algo real y duradero. El fin de semana llegó, y Clara y Eduardo emprendieron su escapada al tranquilo pueblo de Valle de Bravo, rodeado por montañas y un lago sereno que parecía reflejar todas las tonalidades del cielo. Desde el momento en que llegaron, Clara sintió cómo la tensión que llevaba semanas acumulando comenzaba a desvanecerse. Eduardo había planeado cada detalle con cuidado. Alquilaron una pequeña cabaña con una vista impresionante del lago, decorada con toques rústicos y cálidos. Esa primera noche, prepararon juntos una cena sencilla, riendo mientras Eduardo intentaba seguir las instrucciones de Clara para cortar los ingredientes. ¿Así está bien?, preguntó él, sosteniendo una zanahoria que había quedado con un corte desprolijo. Si esto es lo mejor que puedes hacer, no creo que tengamos futuro como chefs, respondió Clara entre risas. Entonces, es bueno que tenga otras cualidades, ¿no crees?, dijo Eduardo, acercándose ligeramente. Clara sintió como su corazón latía un poco más rápido, pero con una mezcla de calma y emoción que ya estaba empezando a reconocer como típica cuando estaba cerca de él. Al día siguiente, decidieron salir a explorar los alrededores. Caminaron por senderos que se adentraban en el bosque, hablaron de sueños, miedos y todo lo que había quedado en el aire durante las semanas caóticas que habían vivido. En la cima de una colina, se detuvieron para admirar la vista del lago al atardecer, donde los colores naranjas y rosados pintaban el agua con un resplandor mágico. «Clara, hay algo que necesito decirte», comenzó Eduardo, su tono más serio de lo habitual. «¿Qué pasa?», preguntó ella, girándose hacia él. «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando era más fácil hacerlo. Sé que no soy perfecto y que esto no ha sido sencillo, pero no puedo imaginar mi vida sin ti». Clara sintió una oleada de emociones. Durante tanto tiempo, había estado luchando contra la idea de que podían funcionar juntos. Pero ahora, frente a él y bajo el cielo pintado por el atardecer, todo parecía tener sentido. «Eduardo, tú también me enseñaste algo, que a veces vale la pena arriesgarse, incluso cuando parece complicado. Estoy aquí porque creo en nosotros». Sin decir más, Eduardo se acercó lentamente, buscando su mirada, asegurándose de que entendiera lo que estaba a punto de hacer. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todo el ruido del mundo desapareciera. El beso fue cálido, profundo y lleno de todo lo que habían construido juntos: confianza, pasión y la promesa de un futuro compartido. Cuando se separaron, Clara no pudo evitar reír suavemente. «No puedo creer que haya tardado tanto en admitir lo obvio. Lo bueno siempre toma tiempo», respondió Eduardo, abrazándola mientras ambos observaban cómo el sol desaparecía detrás de las montañas. Esa noche, mientras descansaban junto a la chimenea, Clara se dio cuenta de que, aunque el camino seguía siendo incierto, no estaba sola, y con Eduardo a su lado, estaba lista para enfrentar lo que fuera. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle like antes de irte. Y si tienes un minuto, déjame un comentario con tus impresiones. Nos vemos en la próxima historia.